Bueno, compañeros, vamos a trabajar el tema de medidas de posición. Las medidas de posición son tres. Ustedes van a encontrar en la página 34 del libro, van a encontrar que existen los cuartiles, los deciles y los percentiles. Entonces, para que tengamos un manejo del concepto, estas medidas de posición se utilizan para comparar los datos del conjunto de datos recolectados. Entonces, lo que vamos a hacer es comparar los datos entre sí, ¿sí? Los datos recolectados, para compararlos entre sí. Para hacer esa comparación entre ellos, nosotros hacemos lo siguiente. Podemos dividir el grupo de datos en 4 partes, en 4 conjuntos. Es decir, que si yo tuviera, por ejemplo, 12 datos, al dividirlo en 4 conjuntos tendríamos 3 numeritos, otros 3 numeritos sería el otro conjunto, los otros 3 numeritos sería el otro conjunto, ahí irían 3 por 3, 9, faltaría el último, que serían otros 3 numeritos, y eso nos botaría los 12 datos. Es decir, yo tengo 12 datos y los puedo agrupar en 4 grupos. Un grupo, 2 grupos, 3 grupos y 4 grupos. ¿Listo? Si hago esto, se llamaría cuartiles. Los cuartiles dividen el conjunto de datos en 4 grupos. Si yo trabajo con deciles, entonces el concepto es que tengo el conjunto de datos y los dividiríamos en 10 grupos. ¿Listo? Es como coger, qué sé yo, 120 datos, por ejemplo, es el conjunto de datos, y al dividirlos en 10 grupos, abarcarían de a 12 números, 12 datos recolectados, otros 12 sería el segundo grupo, los otros 12 sería el tercer grupo, y así sucesivamente, dividiéndolos en 10 grupos. Pero si yo trabajo con percentiles, el concepto que se trabaja es que el conjunto de datos se dividiría en 100 grupos, ¿sí? Es repartir los datos, o bien sean 4 grupos, o bien sean 10 grupos, o bien sea en 100 grupos. Si yo lo reparto en 4 grupos, cada grupo representa un 25% del conjunto de datos. Obvio, si yo tengo un 100% de datos, suponiendo, ya hablando como un porcentaje, el 100% de los datos, pues si divido en 4 grupos, quiere decir que cada grupo representa un 25% del total de datos recolectados. Ahora, si yo trabajo con deciles, cada grupo de deciles, eso sería 100% dividido en 10, nos daría 10. O sea que cada grupo representa un 10%. Y si yo lo reparto en percentiles, cada grupo me representa un 1%. ¿Listo? Entonces, cuando yo interprete los cuartiles, debo entender que cada conjunto de los cuartiles representa un 25%. Cuando yo vaya a interpretar un decil, debo decir que cada grupo de deciles representa un 10%, y cuando yo hablo de percentiles es porque cada grupo representa un 1%, porque acuérdese usted que estamos hablando de 100 grupos, repartir el conjunto de datos en 100 grupos. Hagamos una cosa, aquí nos están hablando de que los cuartiles son 3 valores de las variables de una distribución que la divide en 4 partes iguales. Es lo que estoy diciendo, que estamos dividiendo el conjunto de grupos, el conjunto de datos en grupos, en 4 grupos iguales, es decir, al 25, al 50 y al 75%. Entonces, lo que yo le estoy diciendo, el primer cuartil se interpreta como el 25%, el segundo cuartil como el 50%, el tercer cuartil vendría a ser el 75%, el cuarto cuartil pues viene siendo el 100%. Y aquí nos dan una fórmula que dice que Q es igual a K por N dividido en 4, donde Q es el cuartil, o bien sea el 1 o el 2 o el 3. Básicamente lo que nosotros analizamos son 3 cuartiles, aunque son 4 grupos, pero es que el último dato ya es el 100%. ¿Para qué nos sirve esto? Para comparar el conjunto del cuartil que estamos hablando con el conjunto de datos recolectados. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Y así con los deciles y así con los percentiles, que es lo que yo les estaba diciendo. El conjunto de datos en los deciles vale el 10%. El conjunto, bueno, el grupo de datos
conjunto de datos que se hacen de los datos recolectados en los percentiles vale el 1%. Hagamos una cosa, cojamos el siguiente ejercicio. Entonces nos dice el siguiente ejercicio, para que lo tengamos claro, nos dice lo siguiente, dice, para que lo leamos acá. Entonces nos dice, los siguientes datos representan la cantidad de hijos que tienen 10 familias. Y entonces aquí aparecen la primera familia 2, la segunda que... O sea, se fue preguntando y se recolectaron los siguientes datos. 2, 3, 0, 1, 3, 5, 2, 3, 1 y 5. Esta es la cantidad de hijos que tiene cada una de las familias. Hallar, dice aquí, hallar el cuartil 3. El cuartil se representa con la letra Q. El decil 4 se representa el decil con la letra D. P sería percentil y aquí sería hallar el percentil 15. Digamos que cuál es el que representa el cuartil 3, qué dato representa el decil 4 y qué dato es el que representa el percentil 5. Entonces, lo primero que tenemos que nosotros hacer para poder hallar esto es ordenar los datos. Aquí estamos trabajando con datos no agrupados. ¿Sí? A diferencia de los otros dos videos que habían tablas de frecuencias, aquí están datos no agrupados. Ya con esto les muestro a ustedes que existen datos no agrupados, datos agrupados en tabla tipo 1 y datos agrupados en tabla tipo 2. Entonces, vuelvo y juegan. Si ustedes van a hallar cuartiles, deciles o percentiles en una tabla de frecuencia tipo 1, entonces existen unas fórmulas que se aplican en un procedimiento que se aplica para tabla de frecuencia tipo 1. Pero si usted lo que tiene es una tabla de frecuencia tipo 2 y tiene que hallar cuartil, decil, percentil, pues entonces aplica el procedimiento que hay establecido para la tabla tipo 2. Pero si lo que tenemos son datos no agrupados, entonces lo que se hace es aplicar el procedimiento de las medidas de posición para datos no agrupados. Pues bien, vamos a ser amables en este tema, y lo que vamos a hacer con este tema es trabajar con datos no agrupados. Entonces lo que vayamos a hacer ahorita es lo que se aplica para datos no agrupados, porque si usted tiene tabla tipo 1, le tengo que decir que el procedimiento cambia, y si tiene una tabla tipo 2, también tiene su procedimiento propio. Pues en unos datos no agrupados, como este, que no tiene una tabla de frecuencias, simplemente tiene capturada la información, hallar cuartil 3, cuartil decil 4 y percentil 15. Acuérdense ustedes que cuartiles hay 4, pero nosotros calculamos o el 1, o el 2 o el 3. Deciles hay 10 grupos, pero nosotros trabajamos con uno menos, con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, con el 6, con el 7, con el 8 y con el 9. Son los deciles que se calculan, del 1 al 9. El décimo no se calcula. En los cuartiles el cuarto no se calcula. Los percentiles tienen lo mismo, son 100. Entonces el 99, el 100 el percentil 100 no se calcula. Entonces, miren ahí los datos que vamos a sacar. Entonces, lo primero que hay que hacer con datos no agrupados es organizarlos de menor a mayor. Entonces, ¿cómo quedan esos datos organizados de menor a mayor? Entonces, 0, 2 unos que hay acá, 2, 2, hay 3, 3 y hay 2 5. Entonces lo primero que hay que hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 datos ahí organizados. ¿Listo? Vamos a hallar el cuartil 3. Entonces, ¿cómo se halla el cuartil 3? Lo primero que nosotros hacemos es aplicar la fórmula para la posición del cuartil. ¿Cuál es la fórmula para la posición del cuartil? La que tiene el libro ahí, que era que decía Q sub K es igual a K por N dividido en 4. Entonces, ¿quién es K? K es el percentil que estemos, el cuartil que estemos hallando. Estamos hallando, K significa el tercero, en este caso K vale 3. ¿Listo? ¿Quién es N? N es la cantidad de datos que tenemos. Entonces yo reemplazo y digo Q sub 3
es igual a 3, que es el cuartil que queremos hallar, por el tamaño de la muestra, que son 10 datos, sobre 4. Si usted hace esto, notaría que Q3 es igual a 30 dividido en 4. Y 30 dividido en 4 nos da 7.5. 30 dividido en 4, Q3 es igual a 7.5. Como estamos hablando de una posición, nosotros aproximamos al entero siguiente, o sea, 8. Aproximando daría 8. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con este dato? Recuerden que la posición del cuartil 3 es el número que está en la posición, perdón, el cuartil 3 es el número que se encuentra en la posición 8. Entonces, como yo tengo organizados los números, como los tenemos organizados, entonces yo cuento la posición 8, el número que se encuentra en la posición 8 es el cuartil 3. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este es el número y es el número 3. ¿Por qué? Porque él ocupa la posición número 8. Pero le digo que esta fórmula es para hallar la posición. ¿Listo? Entonces yo digo que el cuartil 3 es 3. Listo. Ahora interpretemos. ¿Qué es lo que quiere decir este cuartil? Quiere decir, como es el tercero y cada cuartil representa un 25%, entonces 25 más 25 da 50, más 25 da 75. ¿Cómo lo interpretamos? Decimos que las familias, ¿sí?, el 75% de las familias, ¿sí?, porque aquí hay un grupo 1, un grupo 2, un grupo 3, el cuartil 3 está pegando acá. Hay 3 grupos por debajo de él, o sea, el 75%. El 75% de las familias tienen menos de 3 hijos, es lo que nosotros decimos. Y por encima de él, o sea, está el 25% de los datos, y el 25% de las familias tienen más de 3 hijos. Eso es lo que tenemos que nosotros interpretar, ¿sí? Allá es que nosotros le estamos apuntando a dividir el conjunto de datos en unos grupos y cada grupo representa un porcentaje. Entonces los cuartiles se dividen los grupos en el conjunto de datos en 4 grupos, entendiendo que cada grupo representa un 25%. Ahora, hallemos el decil 4. Entonces, ¿cómo se calcula el decil 4? Entonces, lo mismo, vamos a utilizar la misma fórmula para la posición, pero entonces, a ver, aquí hay una distinción, y es que la fórmula del decil se dice que el decil K está ubicado en K por N, que es el tamaño de muestra, dividido en 10. Ya para hallar el decil, lo que nosotros hacemos es dividirlo en 10. Pero le borramos este puntico, que este puntico de pronto confunde. Entonces, ¿qué decimos acá? Decimos que el decil 4 es igual, acuérdense que el sub que está acá, ese es el valor de la K. El sub que encontramos acá, su índice que está acá, es el valor de K. Entonces, K, la cantidad de datos es por 10 dividido en 10. Entonces, esto nos da que el decil 4 es igual a, bueno, 10 con 10 se cancela, nos quedaría 4. O sea, el decil 4 es el dato que se encuentra en la posición 4. Y el dato que se encuentra en la posición 4 es 1, 2, 3, 4, aquí. Entonces el decil 4 es el número 2. Esta fórmula que inicialmente utilizamos es para hallar la posición. Y el dato que ocupa esa posición es el que nosotros llamamos como el decil o el cuartil o el percentil. ¿Esto qué quiere decir? Como estoy hablando del decil 4 y cada decil representa un 10%, entonces estamos hablando del 40%. Digamos que el 2 está en un 40% de los datos. El 40% de los datos están por debajo de él y el 60% restante, para completar el 100% de los datos, están por encima de él. Entonces concluimos que el 40% de las familias tienen menos de 2 hijos y el 60% de las familias tienen más de 2 hijos. Bien, aprovechemos y sacamos el percentil 15. ¿Cuál sería el percentil 15? Entonces los percentiles utilizan, es prácticamente la misma fórmula, varía en la parte de abajo. Entonces, P sub K es igual a K por N
sobre 100. Entonces P sub K es igual a, bueno, aquí estamos hablando, perdón, estamos hablando de que 15, entonces reemplazamos acá por 15, ¿no? Entonces decimos que K vale 15 por 10, que es el tamaño de la muestra, sobre 100. ¿Listo? Entonces esto me haría 150 dividido en 100. O sea, que P15, P sub 15, o sea, percentil 15 es igual a 150 dividido en 100. Y esto nos bota que el percentil 15 está ubicado en la posición 1.5. Pero aproximando esto nos daría 2. Entonces el percentil 15 es el número en el que está en la posición 2, como se puede observar acá es 1 y 2, el número 1. Como estaba hablando de percentiles, entonces yo digo que el 15%, él está ubicado en el percentil, el 1 es el que percentil 15. Entonces yo digo, el 15% de la familia están por debajo de un hijo, o sea, tienen menos de un hijo, y el 85% de las familias tienen más de un hijo. Entonces, lo que nosotros estamos es comparando, es como dividiendo el conjunto de datos, o bien sea en 4, o bien sea en 10, o bien sea en 100. Y estamos ubicando dentro de los datos cuál es el percentil, cuál es el decil, cuál es el, o sea, en este caso decíamos cuartil 3, entonces el cuartil 3 decíamos que era el que estaba en la posición 8. Entonces, pues, recordemos, entonces yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este es mi percentil, perdón, mi cuartil 3. Como es el cuartil 3, cada cuartil representa un 25. El 75% de los datos están por debajo de él. Y el 25% de los datos están por encima de él. Como es un 3 y representa cantidad de hijos, el 75% de las familias tienen menos de 3 hijos. Y el 25% tienen más de 3 hijos. Ahora, decíamos el decil. El decil tiene su fórmula para calcular la posición. Nos da que el que está en la posición 4. El de la posición 4 era el 1, 2, 3, el 4, estaba aquí el 2. Entonces, como era el decil 4, es decir que cada decil vale 10%, entonces el 40% de los, ¿sí?, están por debajo del 2 y el 60% restante está por encima de 2. Es decir que el 40 tiene menos de 2 hijos, el 60 tiene más o igual a 2 hijos. ¿Listo? Y aquí el percentil 15, decíamos que cada percentil era un 1%, como aquí estamos hablando de 15, aplicamos la fórmula de la posición, acuérdense la diferencia, es en la parte de abajo. Cuando yo estoy hablando de cuartiles, divido en 10, cuando estoy hablando de deciles, cuando estoy hablando de cuartiles, divido en 4, cuando estoy hablando de deciles, divido en 10, y cuando estoy hablando de percentiles, divido en 100. Percentil 15 es el número 1, es el que está en la segunda posición. Como es el 15% están por debajo de él y el 85% están por encima de él. El valor que representaba era el 1 y el 1 significa un hijo. Entonces el 15% tiene menos de un hijo y él, o a lo sumo un hijo, como se puede ver acá, y el 85% tiene más de un hijo. Bueno, compañeros, ahí les dejo entonces el ejercicio. Aquí se lo muestro de la mejor manera para que lo puedan observar, para que observen ustedes los datos que se utilizaron, lo que se utilizó de datos, y ahí están los datos organizados, cuartiles, deciles, percentiles. Bueno, muchísimas gracias, muy amables.